Hola, profe, buenas noches. Hola, Tati, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Entonces les recomiendo también la camarita, porfa. Buenas noches. ¿Qué le habrá pasado al resto de la humanidad? Ya son las 8:12. Resolví iniciar clase porque si no se nos hace tarde. Bueno, buenas noches. ¿Pueden abrir, por favor, su cámara? Son tan amables. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, señora. Bueno, Juan, su merced está por allá como todo escondido. ¿Qué pasó? Señora, ¿Y el resto? ¿Qué pasó con la humanidad? ¿No asistieron a la otra clase? Sí, sí, profe, profe. estamos todos. 8:14, bueno. Voy a comenzar porque de todas maneras no podemos atrasar tanto el tema de... Alejandro me había pedido el favor de aclarar, pero no está, entonces le va a tocar ver la grabación. Voy a aclarar un pedazo o una parte que ayer expuse. Ahí está entrando. Vamos a darle la oportunidad de hacer presencia. ¿Me avisan, por favor, cuando ya estén viendo la presentación de PowerPoint? Listo, profe. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, me alegra. Tú el día de ayer estaba esperando a que entraras y que estuvieras por ahí, porque ayer me dijiste que quisieras aclarar un poquito el tema del plan estratégico. Entonces, vamos a partir de allí. Listo, profe. Normalmente, ¿qué es un plan estratégico? Un plan estratégico es algo, o sea, son una serie de acciones que se supone la compañía define, va a realizar con el ánimo de desarrollar unas actividades. Estas actividades las considera, digamos, como de carácter estratégico porque no son actividades corrientes. Son actividades que cuando se realizan llevan a que la compañía obtenga X o Y resultados. Pero esta información o esto que va a obtener se considera estratégico porque es fundamental para el curso de los acontecimientos. Entonces, te voy a pedir, Alejo, el favor de que por allá en San Google me busques la palabra estrategia. A ver qué te dice el diccionario con respecto a la estrategia.
Listo, profe. Buenas noches, las niñas. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué Profe. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, gracias. Sí, señora, gracias. Me alegra. Hola, Jonathan. No te veía desde hace rato. Ayer te vi en clase. Hola, profe, buenas noches. Todo muy bien. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Me Ahí alegra. llevándolo todo. Ok. Bueno, pero todo bien, ahí llevándola con paciencia, ¿no? Toca. Sí, señora. Bueno, Alejito, ¿qué dice de la estrategia? Listo, estrategia dice, arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Y segundo, serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Correcto. Entonces ahí encontramos que es una palabra polisémica. Esa palabra polisémica tiene un significado desde el punto de vista de lo militar. Se supone que dentro de lo militar, dentro de todo este conjunto de acciones que desarrollan las fuerzas, de ellos aprendemos, por ejemplo, a cómo desarrollar un plan de acción y también a ejercer, digamos, algunos objetivos y actividades de carácter táctico. Yo ayer les explicaba que la estrategia es el plan común, es el plan general, el plan que abarca todo lo que queremos hacer, pero las acciones son ya las actividades que yo voy a ejecutoriar, o sea, ese sería el plan de acción. La táctica implica utilizar una serie de herramientas que me van a llevar a hacer el plan. Pues en un ejemplo muy sencillo. Plan estratégico para salir de la olla. Entonces, resulta que dentro de todas las actividades que pueden estar a mi alcance, es el tema de elaborar collares. Y entonces yo me voy a dedicar a la elaboración de bisutería porque, pues pese a que todo el mundo anda en las complicadas o en las delgaditas desde el punto de vista dinero, evidencié que hacer collares, hacer pulseras y aretes es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque no pago un local, porque puedo estar afuera de un centro comercial, porque puedo ir los domingos a una kermés y porque como son cosas que no tienen un costo muy alto, son piezas que no tienen un costo muy alto, entonces se venden con facilidad. Y yo lo que quiero es cumplir un objetivo y el objetivo es obtener unos ingresos adicionales porque necesito más plata. Finalmente en mi trabajo me rebajaron el ingreso y entonces esa parte que me rebajaron yo la quiero compensar haciendo algo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, Alejo? El objetivo en ese momento yo planteo el desarrollo de una actividad que sirva para que yo tenga una remuneración adicional, ¿cierto? Luego de investigar y luego de analizar, veo que como me gusta, se me facilita, tiene buena venta, no tiene muchos costos, se vende fácil. De pronto tengo un amigo que me facilita una mesa en una kermés, no sé, en cualquier parte, y entonces eso hace que yo el domingo y los lunes de fiesta pueda exponer mis collares y venderlos con mayor facilidad. Entonces, mi plan estratégico es dejarme un espacio en la semana para la elaboración de estas piezas y en el fin de semana vender los collares. Esa es la estrategia que tengo. La estrategia que tengo para poder salir de la situación en la que estoy y recoger un dinero extra. Pero la táctica es otra cosa. Entonces yo tengo que ahí evidenciar qué tipo de metodología o qué tipo de collar voy a hacer. Y entonces yo ya sé que a mí lo que se me facilita es ensartar
chaquiras y bolitas en un caucho o en un hilo, pero que yo no podría llegar a hacer algo así como tejido, como lo hacen otros artesanos, por llamarlo de alguna manera. Y entonces a mí se me facilita es comprar esas bolitas que son de bajo costo, más o menos sé manejarlas, más o menos sé organizarlas, y entonces identifico cuáles son esos elementos de carácter táctico que me van a servir a mí para elaborar los collares. Entonces yo sé que hay piedras que son sintéticas, pero hay otras que son piedras, y las piedras estarían muy costosas, me aumentarían el valor del collar, por lo tanto yo lo que necesito de manera táctica es elaborar un collar bonito que sea vendido de manera fácil, ensartando bolitas en un caucho o en un hilo, con un cierre muy bonito, pero finalmente un producto de bajo costo. Y entonces, ¿dónde consigo las tales bolitas? No, pues me voy a la pajarera, me voy a un local que me encontré en Chapinero y allá me encontré un cauchito de no sé qué y allá me venden los tapabolas y allá me venden los cerrajes y me venden todo. Y entonces, esas son las actividades de carácter táctico: identificar el costo, identificar el tipo de bolita, el material, de qué hora a qué hora puedo ir a vender, hacer una cantidad de revisiones para establecer el costo de cada collar. Y el plan de acción es diferente, porque en el plan de acción, pues primero tengo el tema de la elaboración del collar, con la ayuda de quién lo voy a hacer, y ahí me empieza a sonar un poquito a plan estratégico. No, es que tengo una prima que ella también ensarta bolitas muy bien, ella no me va a cobrar, ella me va a ayudar, entonces estoy multiplicando la mano de obra. Eso lo vamos a hacer en las tardes. Y la venta va a ser el domingo. Y la venta va a ser el domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde ya todo el mundo tiene que levantar su tela del agáchese y ya no puedo seguir vendiendo. Y dentro de eso ya tenemos plan de acción, plan estratégico, tenemos obviamente unos objetivos, tenemos para cumplir unas metas, y a eso se refiere el plan estratégico de comunicación. Solo que el plan estratégico de comunicación, de fortalecer la imagen y de establecer relaciones con los distintos tipos de audiencia que se me van presentando, es un plan de comunicación ligado al plan estratégico de la compañía. Entonces, nosotros gestionamos comunicación. Me fui al ejercicio de los collares para hacerlo un poco más didáctico. En general, el plan estratégico son todas esas estrategias, tácticas, acciones que me van a llevar a que esos planteamientos y objetivos que me pongo desde el punto de vista comunicación a desarrollar se puedan lograr. ¿Qué les aconsejo yo normalmente? Que el plan de comunicación siempre vaya alineado al plan estratégico general de la compañía. Si la compañía define que su plan estratégico es aumentar la venta en un 35%, aún estando en pandemia, porque si no lo hace así, el negocio se le va a caer, entonces obviamente yo tengo que diseñar un plan de comunicación que apoye a la empresa para conseguir ese crecimiento del 35% dentro del desarrollo del objeto social previsto por la compañía. ¿Hasta ahí claro, Alejo? Súper claro, profe, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar también qué pasa con estas cosas acá, pues para tener un poquito de mayor claridad. Otra cosa que me estabas diciendo ayer era, ¿qué es eso del direccionamiento corporativo? El tema del direccionamiento corporativo es fácil de establecer. Primero, para yo poder gestionar la comunicación, para yo poder hacer un plan estratégico de comunicación ligado o alineado con el plan estratégico general de compañía, es recomendable, aconsejable, tener un marco de carácter normativo. ¿Y cuál es el marco de carácter normativo? Tener una misión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dentro de la misión no cabe mi plan de comunicación, pues estoy como MFP. Tú sabes qué traduce esta sigla, ¿no? Entonces, es peor aún,
que yo no le hago caso al plan estratégico general de la compañía, de terca me voy con un plan de comunicación estratégico que nada tiene que ver, mientras la compañía está creciendo el 35%, yo estoy fidelizando clientes. Y no es que no tenga que ver la fidelización con el crecimiento del 35%. Si está estudiada, si está planificada como estrategia para alcanzar el 35%, me sirve. Pero si las acciones, los planes y las tácticas no van orientadas a cumplir el objetivo general de la compañía, pierdo mi tiempo y la compañía pierde plática en la medida en que el trabajo de comunicación no sirvió. Ahora, todo comunicador social debe exigirle a la alta gerencia que los parámetros y lo que lo va a guiar, que son la misión, la visión, los valores, digamos, las políticas que tiene la compañía, las metas y objetivos que fija la compañía, las estrategias y las acciones, si eso no está claro, yo no puedo elaborar un plan de comunicación, porque estaría como tratando de adivinar sobre una bola de cristal y para dónde va la alta gerencia. O sea, ¿cómo rayos piensa crecer el 35%? Dijo cómo, pero ni siquiera, o sea, dijo que era el 35% y nos puso a todos a trabajar de manera elegante y excelente para lograr ese crecimiento del 35%, pero no nos dio más luces. Y fuera de eso, nosotros no tenemos una misión de compañía, no tenemos una visión de compañía. Ahí está mal. Entonces, lo que se pide que exista antes de empezar a gestionar la comunicación es que exista un marco normativo para que nosotros actuemos dentro de escenarios de verdad. Es decir, que la compañía sepa cuál es su misión en la vida. Que la compañía sepa que la visión que la va a redactar a corto plazo, es decir, a unos 2 o 3 años a lo sumo, muy largo 3 años, pero que por lo menos a los 2 años sí pueda cumplir. En ese momento ellos se van a ver de tal manera. Entonces uno define la visión, yo al 2025 estaré en tal parte haciendo esto, haciendo aquello. ¿Sí? Yo por lo menos al 2025 me voy a ver descansando en vacaciones permanentes en Villeta. Entonces, tengo que definirlo para lograrlo. Ahora, cuando uno establece las definiciones de todo eso, pues tiene un marco donde generar la creatividad necesaria para construir un texto, para construir una estrategia que son una serie de actividades que me van a llevar a mí a un buen fin. Por ejemplo, hay algo que los voy a poner a ustedes, tanto a los estudiantes de quinto por la noche como de quinto día, y es lo siguiente. Vamos a generar una estrategia para volver a la universidad. Entonces, esa estrategia, esta mañana estaba hablando con sus compañeras de la mañana, compañeras y compañeros de la mañana, y entonces yo les decía, listo, vamos a hacer una estrategia para volver a la universidad. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué sería lo que les está llamando la atención? Entonces, por ejemplo, nosotros con el tema de Bavaria vimos que a raíz de una situación de orden crítico, no solamente había un audio con ideales de desprestigio para la marca, sino que también hay otros videos que fortalecen la visión institucional y otros videos que fortalecen la identidad de la compañía. Y entonces yo digo, bueno, ¿será suficiente eso? En fin, miremos qué le pasa a Universitaria de Colombia. Pongámosle que Universitaria de Colombia en este momento tiene algo así como unos 6.500 a 7.000 estudiantes. Dijo que los que iban a volver eran de primero a quinto. Entonces, establezco malo, por ahí que más o menos se hace una convocatoria para que 2.500 estudiantes estén yendo presencialmente a las aulas. ¿Cómo hacer para que el resto asista?
Entonces, ¿qué está pasando? Más o menos aquí haciendo cuentas, si son 2.500 la población, o sea, 2.500 personas, las que incluyen una población que está como sugerida para ir a la universidad, voy a evidenciar cuántas personas no van. Entonces, voy a dar un dato loco. De las 2.500 personas que deberían ir, están yendo más o menos 1.750. Lo que quiere decir que estoy en un cumplimiento de esas metas y de esos objetivos en un 69%. Entonces, reviso qué es universitaria desde su misión. Ahí sería chévere identificar cuál es la misión de Universitaria de Colombia y de ahí en adelante generar un marco filosófico, un marco que me va a dar el contexto donde se va a mover la estrategia de comunicación. Pero además tengo que seguir planteando distintos tipos de inquietud para lograr que se cumpla por lo menos el objetivo y darle manejo a la situación. Entonces, si tengo un 69%, porque fueron convocados 2.500, pero realmente llegaron 1.750, quiere decir que hay un 69% de población que cumplió y fue a presencialidad. Pero en todo caso, si hay una población que no llegó, entonces más o menos establezco acá con números que si 2.500 personas son el 100%, a ver cómo fue que hice este tema, son 2.500 estudiantes, asistieron 1.750. Y eso es que hay que hacer una regla de 3. Si 2.500 es el 100, 1.750, ¿cuánto es? Entonces, 1.750 por 100. Y no se crean, aquí vamos a tener que estar haciendo, ya van a aprender esta cantidad de ejercicios porque normalmente tenemos que sacar porcentajes para poder volver cuantificables las decisiones en comunicación. Entonces, pongámosle 2.500 por 100. Eso me da 250.000 dividido 1.750. Si 2.500 es el 100, 1.750, mentiras, ahí es 1.750 por 100. ¿Sí entienden lo que estoy haciendo? Dividido 2.500. Más o menos, profe. Bueno, el más o menos es lo que sigue. Estoy tratando de identificar dentro de una estrategia de comunicación qué hacer, pero primero tengo que partir de un dato cuantitativo. Entonces estoy diciendo que la universidad tiene algo más o menos como unos 6.000, 6.500 estudiantes. Esos son estudiantes de la jornada día y de la jornada noche. Pero estoy tratando de identificar quién cumplió con esa convocatoria en la jornada de día. Entonces, de esos 6.500 estudiantes, 2.500 pertenecen a la mañana. Y esos 2.500 que pertenecen a la mañana, de alguna forma, son estudiantes de primero a quinto periodo. Ese es mi 100%, los 2.500. Ahora, quiero saber cuántas personas realmente fueron a esas clases corporativas, a esas clases citadas por la universidad en la mañana. Entonces resulta que las personas que realmente fueron 1.750, o sea, un número menor al 2.500, que es mi población objetivo. Entonces ahí tengo que sacar una regla de 3. Si 2.500 estudiantes corresponde a mi 100% de la mañana,
1.750 estudiantes, ¿cuánto será? Entonces, según esa regla de 3, tengo que multiplicar 1.750 por 100 dividido 2.500. ¿Qué me arroja eso? 69 a 70%. Digamos que lo vamos a asumir como el 70%. ¿Cómo leemos ese éxito de esa campaña? Que citaron a todo el mundo y pese a que mucha gente dijo que no, igual logró asistir un 69 a 70% y el restante más o menos corresponde a un 30%, es decir, el que no se acercó aún conociendo que se iba a empezar en presencialidad. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, señora, un poco más claro. Ok. Pero entonces mi reto es, yo tengo citado un 100%. Asiste el 69%. ¿Qué debo hacer con ese 69%? Pues mantenerlo llenito de felicidad para que no decaiga el porcentaje. Pero ¿cuál es la acción más importante de carácter estratégico que tengo aquí para mejorar el tema de volver a la universidad de lleno y sin ningún tipo de observación? Pues que hay un 30% que no logró ir. ¿Y por qué no logró ir? Ah, pues porque no quiso. Porque considera que todavía no tiene la vacuna, porque considera que qué pereza ir, puede considerar, como por ejemplo ustedes lo dijeron, pues ¿quién extraña algo que no tiene? Entonces nosotros entramos a la universidad así, mal que bien hemos estado así. No es que nos hayan dado así como la manota tenaz y que hayamos visto la mano que nos levanta. No la hemos visto, o sea, sufrimos en ese momento de miopía. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hay que hacer con el 31% que no fue? Ahí es donde está el quid del asunto. En ese pedazo faltante, obviamente, todos los comportamientos a nivel estadístico no van a surgir con esa mirada. Simplemente estoy partiendo de una condición que me dice a mí que tengo que mantener al 69% en la decisión, pero al 31% lo tengo que enamorar. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Ok. ¿Cuál es la misión de aquí en adelante? La misión de aquí en adelante es identificar qué tipo de actividades ustedes creen se pueden realizar para mantener a la población emocionada de volver a la universidad o de por lo menos ir a conocer la universidad. ¿Qué dicen ustedes que pudiera llegar a pasar? ¿Mm? ¿Quién me dice algo? Voy a dejar de compartir para verles la carátula. ¿Qué se les ocurre para conquistar el corazón de todos aquellos que no han querido ir a la universidad? Algo que pudiera llegar a pasar. ¿Qué se les ocurre? De pronto que esa visita o esa primera visita en la universidad sea muy experiencial y les genere esa recordación, una experiencia memorable, o sea, que queden con ganas de volver. De pronto que no lo vean como una asistencia inoficiosa, sino que lo vean de manera productiva. Ok. ¿Qué más se les ocurre? No sé, profe, un descuento, pues, en la matrícula. Descuento en la matrícula. ¿Qué más se les ocurre? Que haya como un transporte a vías cercanas, digamos en la noche, a vías principales donde haya pues transporte y que sea un Ok. poco más seguro. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Mis chinitos, a estas alturas del partido, ¿qué pasó? Que se pueda garantizar como, o se pueda ver todo el tema de bioseguridad, que, o sea, que se vean señalizaciones,
para que la gente también esté tranquila. Ok. ¿Qué más se les ocurre, niños? Les voy a leer lo que dijeron los compañeros de la mañana. Que fuera 3 veces presencial y 2 veces virtual. Que tuvieran un precio plus, es decir, con muchas cosas. Por ejemplo, que se le ofreciera a los estudiantes café gratis o descuentos en la cafetería. Que se crearan incentivos a partir de bienestar. Es decir, por ejemplo, realizar una campaña que tuviera el objeto recreacional, por ejemplo, con juegos, con mesas de ping-pong, con máquinas dispensadoras, que se invitara dentro de un plan, guardando todos los protocolos de bioseguridad, se invitara a personajes. Bueno, en las horas de la noche no cala mucho el tema de salidas o visitas. Hay algunos cursos que ya empezaron a hacerlo. Por ejemplo, ya van a ir al museo con el profesor Cardona y cosas así por el estilo, pues igual las actividades se van a tener que recrear. Que se hiciera un plan de vacunación y todo lo que fuera puntos de vacunación, de información se pasara por las redes sociales, que se llegara a una estrategia para vacunas con el carnet de universitaria, que se creara un ambiente feliz. Y ahí había que hablar algo del grupo de representantes porque resulta que los de derecho parece que, digamos ellos, eso lo puede decir Sonia, el grupo de derecho como que corta mucho las alas a todo lo que pueda ser una iniciativa. Y entonces, A todos les llevan la contraria, nada les parece, nada les gusta, nada. a mí me Como parece abogados. que a los de derecho hay que sacarlos para un lado y que la universidad, o sea, porque es que ellos son un grupo en número sumamente fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ellos van a tratar de mimetizar como una mancha de petróleo todas las buenas acciones que pueda tener otra gente. Eso yo lo dije en el consejo académico y no me lo podían creer y yo les dije, sí, los representantes de derecho son la caspa. A ellos se les ocurren una cantidad de cosas y todo lo arreglan con tutelas y todo lo arreglan con una cantidad de cosas. Entonces decía el rector, sí, es que siempre están practicando con nosotros, pero pues no se trata de eso, es que hay gente que quiere hacer cosas y se ve completamente aburrida, única y exclusivamente porque no dejan hacer absolutamente nada y todas las iniciativas tratan de bloquearlas y como dice Sonia, no les gusta nada. Entonces, una propuesta sería sacar a toda la gente de derecho o que hiciera su grupo y se matara ya solo, porque es que esa es la característica que tienen ellos y que el resto armaran otro grupo. Yo no sé, Sonia, si eso realmente fuera posible. Profe, pues de hecho, entre ayer y hoy se ha presentado una situación bastante molesta en ese grupo de representantes porque el respeto se perdió por completo. O sea, el respeto me refiero a palabras soeces entre representantes, no sé si son los mismos de derecho contra los de derecho o tal cual. O sea, el doctor Isaac Moreno tuvo que intervenir, la profesora Street, no les importó que en el grupo estuvieran esas personas y realmente yo digo algo y es pelear con argumentos o no pelear, simplemente levantar la mano, exponer su punto de vista. Yo les hacía un comentario y es que estamos en la universidad y debemos tener la capacidad para hablar, para saber escuchar, para ser muy asertivos en el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo, pero eran palabras ya súper salidas de contexto. Entonces, yo sí les dije que el grupo no tenía, estaba perdiendo el objetivo, escribiendo horas inapropiadas, lo que tú dices, propone algo en la universidad, entonces, no sé, sacaron el 10% de descuento, pero ¿por qué el 10? ¿Por qué no el 15? Bueno, sacaron el 15, ¿por qué el 15? ¿Por qué no el 20? O sea, nada les parece nunca y a todo le buscan el pero, como tú dices, para poder pelear por la vía legal, pero a veces no tienen argumentos o son peleas sin fundamentación. Imagínate la aburrida. Yo por lo menos por eso a nuestro grupo de comunicación no les había hecho tanto énfasis en que peleáramos por lo de la virtualidad o no, porque yo sabía que
cuándo se podía lograr. Y entonces ya cuando Alejo propuso la carta, listo, enviémosla, pero no era con ese, son de, si no nos aceptan, no vamos, o hacemos revolución, o hacemos sindicato, o no vamos a pagar más, o cosas, medidas ya un poco drásticas, sino Ujú. por el contrario, yo decía, y de hecho se lo mencioné a Francis, hablemos con la profe Claudia, sé que se puede dialogar, somos un grupo pequeño, somos un poco más manejables, entonces no había motivo para alarmarlos y decirles, bueno, vamos a pelear todos y vamos a ponernos de acuerdo, no, quién está de acuerdo con la virtualidad, quién no, expongamos las razones argumentadas y ya, ese es el mejor, la mejor vía, pienso yo, y nos ha funcionado a nosotros. Claro, la mejor vía, sí, claro, seguramente sí, así es. Profe, ¿sabe que podría servir también? Que en este momento la presencialidad diera como unos puntos para que en lugar de hacer trabajo de grado sea como un diplomado y que esta presencialidad diera puntos para ese diplomado. La presencialidad. Ok, esta mañana les estaba diciendo yo que apenas saquemos las conclusiones y las propuestas, podamos tener al rector, a ver, porque es que siempre tiene uno que tener en cuenta a lo que es la alta dirección. En este caso, vuelvo a mirar cómo es el desarrollo del plan estratégico y digamos que nosotros, pongámosle que todos fuéramos representantes como de un área específica de la compañía, ¿cierto? Y nos ponemos en un comité a sacar un poco de estrategias que en este caso pues están aterrizadas en el tema de cómo volver a la universidad y cómo hacerlo más atractivo. Por ejemplo, yo a los estudiantes de día hoy les decía, es que los estudiantes de la noche no es que le tengan apatía a la universidad, es que las cosas tal cual como están, con el tema del transporte, con el tema de la inseguridad, con todas esas cosas, personas que obviamente también han estado guardadas trabajando desde su casa mucho rato, pues todavía cuesta trabajo volver a salir, es decir, son argumentos muy respetables, ¿cierto? Y no es lo mismo la condición de la mañana. La condición de la mañana es, pues, qué tan fácil ir de 8 a 12 del día y ya, y me voy y me monto en un Transmilenio y llegué. Pero ya en las horas de la noche la cosa es diferente. Yo les decía, ¿qué tal uno terminar a las 10 de la noche? Y como siempre nos ha tocado salir de la universidad a buscar un transporte y en este momento ni siquiera Transmilenio está funcionando con todas las estaciones habilitadas. No sé si ya las habilitaron o no. Sé que mañana se van a volver a deshabilitar con la protestadera y la cosa. Entonces, seguramente va a haber ahí un inconveniente. Pero uno siempre tiene que tener, por ejemplo, en cuenta el pensamiento de la alta dirección, porque el grupo general de la compañía puede proponer, el grupo de comunicación puede proponer de acuerdo al sentir de toda la organización, pero uno tiene que mirar, por ejemplo, los ojos y los intereses de la alta dirección. Por eso decía que tuviéramos también reunión con el doctor Hoyos, porque en este caso, por ejemplo, me quedé aquí pensando, la presencialidad diera puntos para el trabajo de grado, ¿verdad? Y que se cambiara el trabajo de grado por un diplomado. Sí, que en lugar de trabajo de grado, pues hay esas, en universidades se hace eso, ¿no? Que en lugar de trabajo de grado sea un diplomado. Claro, el Eh, problema es que nosotros tenemos esa doble condición. Es decir, nosotros no tenemos práctica universitaria para garantizar, por ejemplo, un montón de horas de trabajo dentro del tema de la práctica porque se hace el diplomado. Pero el trabajo de grado no sé si es condición, o sea, que el Ministerio de Educación tal cual como nos haya avalado las carreras, exija que tiene que haber o una monografía o un trabajo de grado o un semillero, porque no conozco esa normatividad. O sea, no sé si se puede obviar. Por eso es que a veces uno ya pasando el caso a estar desarrollando un plan estratégico en un tema de compañía, tendría uno que contar con la opinión de la alta gerencia para saber si es viable o no es viable, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, esto sería de hablarlo con Hoyos a ver qué podemos hacer. Pero aquí vamos con todo el tema del plan estratégico. Estoy tratando de contarles a ustedes cuáles van a ser las acciones que vamos a hacer,
para lograr una estrategia general de volver a la universidad, o sea, viva la U, y ahí traeríamos una cantidad de eslogan y haríamos una Profe. campaña, señora. Otra opción que me parece viable es que de pronto la presencialidad sí tenga una nota significativa con relación a la materia, o sea, que realmente se vea la diferencia y no lo planteen como ahorita de, pues si no vas, no pasa nada, pero si vas puedes subir un punto, es decir, que si te sacas 2 y fuiste con 3 ya vas a pasar, porque la persona que sí asistió, que sí se conectó a las clases durante todo el módulo, pues debería tener, no digo que un reconocimiento, porque es que finalmente eso lo deberíamos hacer todos, sino sí una nota diferencial que efectivamente uno vea la recompensa del desplazamiento, el esfuerzo, como el ir hasta allá, no solamente por ir, sino porque lo que decía al inicio, uno, la productividad de la asistencia y dos, si se vea reflejado pues en nuestras notas, profe. Ok, aquí lo anoté de todas maneras, correcto. Vayan pensando a ver qué más se nos ocurre para poder armar este plan estratégico. Profe, pues yo creo que lo que más pesa obviamente pues es el tema del dinero, ¿no? Porque pues obviamente lo que quiere la gente es un descuento. Entonces, de pronto hacer un descuento, pero ejemplo, las personas que tengan un promedio de 4, no sé, un ejemplo, 4 o 5 hacia arriba se les va a dar un descuento de, no sé, 10% o un 5% por tener ese promedio y asistir a las clases presenciales. Entonces sería bueno también, que eso es lo que más pesa realmente y obviamente pues alguna gente o algunas personas pues no pueden continuar precisamente por el dinero. Y que estén a Claro. paz y salvo, que pueda hacer el, como el combo, que eso es lo que le importa a la universidad, ¿no? También. Ajá, perfecto. Bueno, muy bien, suena interesante. A medida que se les vaya ocurriendo, van diciendo. Bueno, muy bien. Entonces, volvamos al direccionamiento corporativo. ¿Por qué es importante el direccionamiento corporativo? Porque ese me va a dar a mí un marco de realidad. Entonces, todo lo que surja desde el plan estratégico tiene que ser posible dentro de la misión. Todo lo que surja dentro del plan estratégico tiene que estar inmerso dentro del alcance de la visión, ¿sí? Recordando pues que la visión debe ser construida para poderla medir y para poder hacerle seguimiento al desarrollo de actividades que lleven realmente a que esa visión se logre, más o menos en un mediano plazo, y ese mediano plazo es de 2 a 3 años. Un largo plazo es a 5 años y un muy corto plazo a 1 año. Otro aspecto importante son las políticas que se dan, porque las políticas, cuando surgen esas políticas y son de carácter corporativo, las políticas le sirven a uno de marco y uno sabe específicamente qué funciona o qué no funciona. La otra cosa es el tema de definir muy bien cuáles son aquellos valores corporativos, porque los valores corporativos a nosotros nos significan conceptos. Entonces, el concepto que normalmente la gente pone, honestidad, cumplimiento, servicio al cliente, todos esos conceptos que son muy, digamos, identificadores de una organización. Sobre eso, en medio de la visión, en medio de la misión, se va a construir un discurso, y ese discurso es el que me sirve a mí para generar esa narrativa que va a estar presente en todas mis estrategias de comunicación. Entonces, ese es específicamente el ejercicio. Ahora sí ya está el lineamiento corporativo para que lo tengamos claro. ¿Sí? Alejo. Sí, profe, solamente tengo una pequeña duda, es que en tu diapositiva aparece como número 4 direccionamiento corporativo, pero también plan estratégico. ¿Es lo mismo, profe? O sea, ¿eso va dentro de ese mismo punto? No, a ver, miremos qué es lo que pasa con el número de la diapositiva. Estamos dentro de planeación estratégica de comunicación, imagen y relación. Ese es el número 3.
Y dentro del plan estratégico del 3 se explica qué es el plan estratégico. Entonces dice, en el plan estratégico, para poder lograr imagen y relaciones, necesitamos generar actividades, tácticas, acciones, ¿sí? Que respaldan el logro del direccionamiento estratégico. ¿Por qué respaldan el logro? Porque la planeación estratégica es una actividad que desde el punto de vista comunicación debe alinearse perfectamente con el plan estratégico general de compañía. Eso lo entendiste ya, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué pasa. Las anteriores, el plan estratégico fortalece el direccionamiento corporativo. Es que todo esto que está aquí es una cuestión de carácter filosófico. Mira que cada situación de estas pertenece a la compañía, pero tal cual la compañía lo ha definido para sí misma. Uno no se copia la visión de nadie, la misión es de uno, la visión es de uno, los valores son de uno. Lógico que a veces la gente utiliza los mismos conceptos y desde el punto de vista comunicación iremos estableciendo realmente que aquel valor corporativo que nosotros no tenemos es preferible no evidenciarlo desde una descripción y que aparezca como marco en el direccionamiento corporativo porque yo no puedo promover lo que no soy, ¿correcto? Entonces, mucho más importante todavía que esos valores de compañía se convierten para nosotros en atributos de imagen. Y esos atributos de imagen o esos valores corporativos son los que yo utilizo en mi redacción, en mi planteamiento a nivel de contenido, de lo que va por redes sociales, de lo que va en contenido de mi publicidad, porque eso me identifica a mí, ¿cierto? Y si estoy trabajando sobre un valor que no tengo, pues entonces meto la pata. Por ejemplo, la paciencia. No lo voy a decir en el caso mío desde el punto de vista pedagógico como estrategia académica porque aquí la tengo toda. Para mí la paciencia no es una virtud. Alejo me puede preguntar 10 veces y yo 10 veces le contesto. Porque en mi actividad académica considero que hay que repetir cuantas veces el estudiante así lo necesite hasta que comprenda en integralidad todos los aspectos que tienen que ver con la temática que se está explicando. O sea, esa es la misión de un profesor. Pero increíblemente para mí, en la vida personal, yo no es que sea muy paciente, que digamos. ¿Sí? Entonces, yo no puedo promover, si no pregúntenle a Valentina. O sea, yo acá en mi casa un poco de paciente, ella se la pasa preguntando, bueno, ¿y tú por qué con los estudiantes eres así, conmigo no? Y entonces, yo no puedo promover ese valor mío. ¿Por qué no lo puedo promover? Porque no lo tengo. Como no lo tengo, no puedo hacerlo mío dentro del discurso. Entonces, nosotros los comunicadores ya de vieja data estamos cansados de que los grupos directivos traten de poner conceptos que son bonitos, pero que no tienen nada que ver con la función. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, una entidad bancaria, ¿cómo en una entidad bancaria, financiera, de ahorro o de inversión, yo puedo dejar un valor corporativo como la honestidad? Eso es algo que no cabe. ¿Y por qué no cabe? Porque es que es de suyo, tiene que ser honesto. No lo ponga como un valor agregado, no lo haga ver como algo, uy, no, pero es que una financiera es honesta, no, que desgracia tan infinita, es que honestidad es, no sé, para otro tipo de compañía. El tema de la seguridad aérea para una compañía de aviación. Olvídense, el mantenimiento de las aeronaves, eso se cae de su peso. ¿Qué tal uno eligiendo una compañía de aviación que porque es segura para volar, porque le hace mantenimiento a los aviones? Entonces, ¿uno qué puede esperar? Es que todas deben contar con esa condición desde el punto de vista certero, es decir, eso ni siquiera se menciona. Entonces, obvio,
esta cantidad de, por ejemplo, la gente en la redacción de las hojas de vida y los perfiles, que ese es otro concepto que tiene uno que revisar muy claramente. Encuentra uno que los perfiles están construidos con una competencia como esta, asertividad. Y de lenguaje asertivo no tienen nada. Nunca preguntan, nunca verifican, nunca comprueban. Lo que tú intentas decir es esto, lo que tú quisiste decir es esto, mi actitud es asertiva, no, yo estoy acá para las que sea, adelante. Esa es una actitud asertiva. De pronto una persona por ahí bien remilgada, bien aburrida, con esa cara toda amarga todo el tiempo y pone en la hoja de vida asertividad. No lo ponga, porque le suena bonito. Proactividad. Es que soy proactivo. ¿Por qué la tendencia, por ejemplo, ahorita, desde el punto de vista del talento humano, es que todas esas competencias, sobre todo las competencias blandas, que son las que ahora, digamos, tienen como más sentido dentro de la selección y a lo que más le ponen atención en la hoja de vida? ¿Por qué las personas que hacen las entrevistas piden evidencia de cumplir efectivamente con esa competencia? Porque están cansados de palabrejas bonitas. Entonces todo el mundo, me pareció bonitísimo poner proactivo. Yo soy absolutamente proactivo. ¿Sí? Cuéntame en qué situaciones de tu vida laboral has sido proactivo. Y empiezan, pues, ¿qué te dijera? No es re evidente que tenga la proactividad. Es una persona que permanentemente hay que estarle diciendo lo que debe hacer, que no se le ocurre nada. Entonces, ¿cómo puede poner la competencia de proactividad como parte de la redacción de su perfil? Lo mismo le pasa a las compañías cuando mencionan valores que no tienen. Vuelvo y digo, una entidad como Catastro, que tiene cualquier cantidad de número de filas, que es indolente con el tiempo de la gente, que es indolente con la información porque lo que dice la página web de los trámites no es exactamente lo que las viejas chancludas piden en una ventanilla y que le hacen perder a uno el tiempo y que no tienen sensibilidad ninguna porque a la hora del mediodía, sin importarle si uno ha hecho una fila durante 2 horas y a la señorita le dio por ir a almorzar, yo entiendo, hay que ir a almorzar, pero entonces ponga desde antes un cálculo y a las 11 de la mañana entregue unas fichas y diga, para el próximo paciente que está por allá como 30 puestos atrás, avísele a esa persona y dígale, mire, usted es el último de la fila, por favor dígale a la persona que llegue que se ubique en otra. ¿Por qué? Porque eso implica que yo soy respetuosa con el tiempo de la gente. Implica que yo soy respetuosa desde el punto de vista de que a mí me duele lo que le está pasando a las personas. Entonces, ¿por qué voy a dejar dentro del direccionamiento corporativo valores que no tengo para luego redactar cosas bonitas que no corresponden a la compañía? Entonces, ahí en este caso, plan estratégico que se alinea con el plan estratégico, el de comunicación se alinea perfectamente con el de la organización y apoya el direccionamiento corporativo. ¿Y qué es el direccionamiento corporativo? Tener una serie de normas que me delimitan a mí todos los temas que van a lograr que yo pueda gestionar una comunicación dentro de halos de verdad, dentro de pisos de verdad, dentro de realidades. Si no tengo una política, tengo que construirla. Si no tengo una misión, pues peor. La empresa tiene que empezar por redactar su misión. La empresa tiene por definir, por ejemplo, cómo lo van a ver en 3 años. Porque es que puede ser que el objetivo concreto, el plan estratégico concreto de la compañía sea crecer el 35%. Pero el 35% ¿en qué condición?
¿Dónde están las mediciones anteriores? Voy a crecer el 35%, pero ¿cuál es esa visión? Y entonces resulta que dentro de qué actividades que tiene la compañía si yo no tengo definida una misión. Entonces todo lo tengo que tener claro. Estrategias, acciones, planes, todo forma parte del direccionamiento corporativo. Ahora sí ya. Sí, profe. Bueno, muy bien. Para aclarar un poco, y no te fíes en el número, sino en lo que es el plan estratégico, el plan estratégico se elabora específicamente con base en los resultados del diagnóstico integral. Un problema que uno se encuentra en comunicación por lo general es los problemas que existen de falta de sincronía entre las personas de la compañía por no creer en la comunicación y por no, por no respetarla. Y voy a poner un caso de Universitaria de Colombia. Universitaria de Colombia no tiene políticas de comunicación. Entonces, ¿cómo hace uno sin una política de comunicación empezar a sensibilizar a las señoritas del call center para que ellas solucionen específicamente la cantidad de inconvenientes que puede tener un cliente o un usuario del servicio? Tenemos una misión. La misión la escribieron cuando hicieron la compañía. Cuando uno analiza la misión es bonita, redactada es bonita, pero está bastante lejos de la realidad. Entonces, por curiosidad, alguno que se busque la misión de Universitaria y empiece a cuestionar. Entonces, si yo estuviera trabajando un plan estratégico, tengo que empezar por ahí. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico integral? Ver que todas las piezas encajen de manera clara. La misión, ¿cuál es? La visión, ¿cómo se va a ver Universitaria de Colombia? Que va a estar dentro de las primeras universidades, guachu. Hay que mirar a ver cuál es la visión que tiene la entidad. Y si no tiene políticas, entonces, como no tiene políticas generales, por ejemplo, el otro día estaba haciendo este trabajo para tratar de involucrarme con las niñas del call center y sensibilizarlas sobre el servicio y todas esas cosas. Y entonces digo yo, bueno, en general no hay políticas de comunicación. ¿Cómo hacer que una persona cumpla con un objetivo específico si no tiene una política que delimite su actuar? ¿Sí? Dentro de una política, por ejemplo, está el tratamiento de datos personales. No tenemos una política de datos personales. Entonces yo les dije, qué pena, hay que hacer una política de tratamiento de datos personales. Entonces hazla. No, yo no puedo hacer una política de tratamientos de datos personales porque eso lo tiene que redactar un abogado. O sea, yo puedo ser comunicadora, pero yo no soy abogado, entonces no lo puedo hacer. En la universidad hay muchos abogados, seguramente habrá uno que nos respalde en esa redacción. Sobre todo porque lo que ocurra y las quejas y los reclamos y cualquier cantidad de actividades que se dan incluso desde el punto de vista de las tutelas, pues están ancladas dentro de una redacción que es de carácter jurídico. Y como yo no soy abogado, yo no puedo redactar algo que no tengo capacidad para redactar. Y más que la universidad debe responder por lo que se dice en esa política. Entonces, uno tiene que ser zapatero a sus zapatos. El comunicador exige que existan políticas y le exige a la compañía que tiene que tener la definición de sus políticas para poder gestionar la comunicación. Dentro de esas políticas estará, por ejemplo, quién va a ser el vocero, cómo se comunican las decisiones de carácter gerencial o de la alta gerencia, en este caso desde las directivas de la universidad. Ahorita que está el doctor Hoyos, desde tiempos de pandemia, él va haciendo una cosa interesante y es dejando, ya vamos en la 61, son unos documentos que son las circulares. Y las circulares anuncian lo que está ocurriendo a nivel de descuentos,
anuncia lo que está ocurriendo a nivel de alternancia, anuncia con base en las políticas estatales, es decir, desde lo que determina el Ministerio de Educación Nacional, cómo procede Universitaria de Colombia en términos de pandemia, en términos de notas, en términos de asistencia, de virtualidad, de una cantidad de cosas. Ya están escritas y aparecen en la plataforma. Eso es un avance grandísimo de parte nuestra. Pero pasan cosas chistosas. Voy a dar un ejemplo de lo que va a ocurrir mañana. A las 10 de la mañana sale una comunicación y esa comunicación dice de esta manera. Eso para comunicación es un comunicado oficial. Entonces voy a leer lo que dice acá. Esperen, encuentro el grupo primero. Voy a tocar escribirlo acá. Ah, no, 12:05. Buenas tardes, directores de programa. Las clases de mañana solo se van a manejar de manera virtual. Les agradezco socializar con estudiantes y docentes. Nosotros contestamos de forma, ¿cómo se llama esto? Cuando no es oficial. Primero que se utiliza un canal que no es, que es el WhatsApp. Esto debería ir en medio de una intranet y debería ir con un correo electrónico oficial. Nosotros no tenemos correos electrónicos en la universidad. Si ustedes ven, la firma mía es, y el medio electrónico es altamar@sonigraf.com.co. Para un director de programa eso no debería pasar, porque tendría que haber una identidad corporativa. Por lo tanto, la política tendría que ser: nadie escribe un correo con contenido de carácter oficial a no ser que se transmita por un correo de la compañía. ¿Entendida esa situación? Entonces empieza la fiesta a salirse de nota porque no tenemos unos parámetros y políticas. Entonces todo el mundo tiene su correo personal. Fulano de tal, hotmail.com, fulano de tal, gmail.com. Los directores de programa deberían tener un correo oficial y todos los estamentos de la universidad deberían tener un correo oficial. No funciona así y entonces uno a veces en comunicación queda como la parte norte de las vacas que van para el sur, porque está uno desde, ¿y qué es Sonigraf? ¿Qué tiene que ver Sonigraf ahí en ese paseo? ¿Cómo el director de programa de comunicación contesta desde su correo personal? Esa es una normativa. Listo. Debería venir por ahí y no por WhatsApp, pero para nosotros el canal oficial es WhatsApp. Entonces, contestan unas personas y dicen enterado, enterado, gracias, gracias. Alguien hace un chiste y dice y lo administrativo también. Yo contesto, gracias fulano de tal, comunicado a los estudiantes. A 20 minutos después, cuando ya se había transmitido la información de mi parte al grupo de monitores por WhatsApp, al grupo de estudiantes por WhatsApp y a los profesores por WhatsApp, aparece un mensaje de esta naturaleza. Por favor, directores, comunicarle a sus docentes. Muchos no lo han hecho a través de los grupos de WhatsApp y queda uno, pero ¿cómo así? Yo ya lo hice. Entonces le contestan, eso ya se difundió, docentes y representantes del grupo, buen día. Entonces contestan, sí, ya observé. Luego dicen que uno le envía los mensajes y ustedes no lo pueden hacer, pero si uno no les envía la información hay que rogarles para que la compartan. Eso es un proceso de comunicación. Dentro de la política de comunicación existe la definición de un lenguaje en particular y existen unos estamentos. Por eso es que uno tiene
una misión, una visión, un organigrama, unos valores corporativos, unas políticas, y todo el mundo se acoge al direccionamiento corporativo para no salirse. Y una respuesta de esta naturaleza no tendría sentido. ¿Sí? Porque no fluye de forma organizada. No es la forma, no es lo que garantizaría que la universidad tuviera, digamos, como una coherencia desde ese punto de vista de comunicación. Afortunadamente, claro, yo entiendo que este tema de comunicación para muchas empresas no es algo sensible. Y lo que no se han dado cuenta muchas compañías, incluyendo la nuestra como universidad, es que cuando uno cohesiona desde comunicación las cosas, todo es más organizado y el grupo de comunicación lo que hace es que las cosas pasen. Es decir, como en el tema de calidad, que se esté irradiando de información, si no la gente no lo va a lograr. Puede ser que un día aparezca, en nuestro caso, un mensaje vía WhatsApp de esa forma, como hay otras veces en que comunican algunas cosas y ni siquiera les hacen una introducción. Otro mal que tenemos, por ejemplo, es que un correo electrónico la gente no lo firma. Entonces, en registro y control, desde el correo de registro y control, hay muchas personas que envían comunicaciones y no las firman. Cuando uno tiene que responder, uno no sabe a quién va dirigida la comunicación. Dentro de la política y la norma, debería decir específicamente que aparte de utilizar un correo que es corporativo, el que manda el correo tiene que firmarlo, haciéndose responsable de su contenido. Y entonces así uno empieza a organizar la comunicación. El problema es que a nosotros se nos hizo tarde y ya arreglar muchas cosas es una tarea absolutamente titánica. Entonces uno se acostumbra a caminar en un patín, en lugar de tener un patín que tiene 4 ruedas, no me digan si 4 en línea o 4, 2 acá y 2 atrás, no importa, pero a veces el patín tiene 5 ruedas y a veces el patín tiene 2 y entonces uno medio se desbalancea con el cuerpo y se cae porque el patín está chueco. Entonces, necesariamente uno puede identificar dentro de todas estas actividades de comunicación cómo se hacen diagnósticos integrales para saber en qué estamos fallando. Entonces, no hay claridad, por ejemplo, para el caso nuestro, de un canal, por dónde es que se responde. Para mí, la vía inexacta es la del WhatsApp. El WhatsApp en la comunicación corporativa simplemente se hace para mandarle al mensajero una dirección Profe. de último momento. Señora. Lo que yo tenía entendido es que exacto, el WhatsApp no es un medio de comunicación oficial para las organizaciones. No, para nada, para nada. O sea, se hizo para mensajes No se pueden cortos. dar instrucciones por ahí, órdenes. Finalmente, sí lo utilizan las Nada. organizaciones porque es un medio de comunicación que genera inmediatez, pero no obliga, digamos, que ni al empleado ni a nadie a acatar las órdenes o la información que se reciba por allí por no ser pues un canal o un medio oficial. Un canal o un medio oficial. Incluso se hace es para mensajes cortos, como por ejemplo lo que iba a decir cuando tú hiciste la interpelación muy oportuna. Uno llama al mensajero y uno le dice, Luis, devuélvase, no pierda el tiempo porque el papel no se lo van a tener o no puede, o el paquete que iba a recoger no está listo. Entonces, eso hace que Luis se baje del bus, se baje del Transmilenio y no pierda tiempo. Pero específicamente todo el direccionamiento de comunicación de una compañía no podría ir jamás por un medio que no es para ese fin. O sea, esto es para, los estamos esperando en la reunión, fulano de tal no alcanza a llegar, la dirección para ir a tal parte es esta es la dirección precisa, pregunte por fulano de tal. O sea, es un coayudador de la gestión, pero no un canal oficial. Entonces, uno tiene canales y uno determina dentro de las políticas cuál es el canal adecuado, quién es la persona responsable, cómo se van haciendo las cosas. Por eso es que cuando uno empieza a elaborar el plan estratégico, empieza a buscar dentro de los 32 dientes cuál es la muela que le duele, cuál es el diente que le duele. El odontólogo le pone a uno aire, ¿sí o no?
y le pone también chorritos de agua. Y cuando uno hace así, aparte de ver que uno tiene ahí el huequito en la muela, y Alejo hace así, con la muela, le dolió la muela, en comunicación a uno le sale el huequito que le duele y que tiene contacto con el nervio, porque esa es la parte álgida que hay que arreglar. Entonces uno hace planes estratégicos que se elaboran con base en resultados de diagnóstico integral. ¿Qué es lo que nos tiene fallando? Entonces aquí ya hemos evidenciado varias cosas, que no hay canales formales, que no hay responsables del proceso, que la información se canaliza de forma no adecuada, que el lenguaje utilizado no es el correcto. Entonces uno empieza a partir de identificar cuáles son las fallas del proceso comunicacional a arreglar cositas de a poquitos, para que finalmente logre mejoras estructurales que apoyen el desarrollo de ese plan estratégico y obviamente en resultado final que ese plan estratégico ayude con la consecución de los objetivos determinados por el Plan Estratégico General de Compañía. Entonces dice, su propósito es responder a las necesidades manifiestas en temas de comunicación e imagen de la organización y tomar acciones de mejoramiento, es decir, de ahí salen los planes de acción. En la medida de esto también, dice en este proceso se deben tener sesiones previas con directivos de la compañía para definir los focos estratégicos en cada una de las audiencias y trabajar con sus variables de comunicación, atributos de imagen y escenarios para de esta forma poder crear las estrategias respectivas. Si yo no conozco la respuesta a las 5W, ¿qué es lo que voy a comunicar? ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Cuándo se lo voy a comunicar? ¿Dónde? O sea, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Definitivamente no tengo cómo gestionar una estrategia de orden comunicacional. Entonces, ahí, pues, digamos, importante revisar estos conceptos y saber que la comunicación lo que hace es cohesionar, digamos, la gestión de una organización. Cuando estamos en ese diseño de ese plan estratégico de comunicación e imagen, entonces, ¿qué tenemos que hacer de manera práctica? Seleccionar el foco o el objetivo. ¿Por qué es importante? Porque tengo que determinar qué es lo que el plan va a solucionar. Muy probablemente la gente sabe qué debe hacer, pero de pronto la hace por medios non santos o por medios no avalados por la empresa. ¿Sí? Y voy a decirles algo tan grave como esto. Un grupo que esté en el área comercial. Y resulta que uno encuentra que las ventas están dificilísimas, pero súper, súper difícil. Entonces tengo un grupo de 10 comerciales y de casualidad hay 2 que no solamente están haciendo negocios, sino que están haciendo negocios muy buenos. Y cuando uno va a identificar por qué esos fulanos están haciendo negocios y se da cuenta que es que ellos le dan la famosa mordida a quien toma las decisiones en una empresa. A mí me pasó una vez así. Yo tenía un comercial y ese comercial tenía una cartera que era una entidad financiera, bancaria muy importante. Oh, sorpresa, este señor vendía de maravilla, pero a mí me parecía un poco extraña la actitud de una persona del grupo de compras de esa entidad. Y me di cuenta que mi comercial compartía la comisión con la persona de compras de esa entidad. Para esa entidad tan seria, eso era casi como un delito. Y cuando yo me di cuenta que la cosa estaba funcionando de esa manera, entonces yo dije, bueno, acá tengo 2 caminos. O sigo vendiendo bien y me quedo callada y me engordo con esa situación, o yo soy ética y honesta y cito al gerente encargado del área de compras y le cuento lo que estaba pasando. Adivinen por cuál decisión me fui. ¿Por cuál? ¿Por cuál? Conociéndome. La segunda, profe. Claro, me fui por la segunda.
Y entonces fui y le dije al doctor fulano de tal, le dije, mire, gracias por recibir. Y agradezco mucho las órdenes de compra que han salido a nombre de mi compañía, pero no las voy a cumplir. ¿Cómo así? ¿Y por qué no las va a cumplir? Pues, ¿qué más quisiera yo que cumplirlas? Perdón, es que no tiene producto, no tiene la solución, no tiene esto, no, lo tengo absolutamente todo. Lo que no tengo es un comercial ético. ¿Cómo así? No, pues me di cuenta que mi comercial, y siéntese porque le voy a contar la parte que corresponde al lado suyo, o sea, el otro 50%, es que me di cuenta que fulano de tal tiene un comportamiento extraño porque la comisión la comparte con su encargado de compras y eso para ustedes es gravísimo. Eso se armó un bollo, pero ustedes no se alcanzan a imaginar a qué nivel. Les voy a mencionar la entidad, Banco de la República. Imagínense lo grave. Obviamente a la persona la votaron. Yo despedí a mi comercial. Y eso fue medio camello. Y no acepté las órdenes de compra. ¿Por qué iba a aceptar las órdenes de compra después de haber encontrado semejante negociado? O sea, no queda bien. O sea, yo prefiero una vez colorada y no 100 veces descolorida y después un proceso por allá que me abran por haber hecho lo que, mejor dicho, lo que no debía. Me agradecieron muchísimo y obviamente pues cambiaron y eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo porque ese grupo de compras del Banco de la República con temas de tecnología es un grupo muy serio, es un grupo de 15 personas. Imagínense, y una persona ahí haciendo de las suyas. Entonces, pues es necesario identificar todos esos procesos. Entonces, seleccionar un foco o el objetivo, importantísimo en ese plan estratégico. Es decir, yo voy a tratar de identificar cuál es mi plan estratégico que sirva para de apoyo al direccionamiento y aparte de eso también sirva a alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. Estratégicos de la organización o del proyecto. Ahí tengo que mirar desde el punto de vista qué es lo que yo selecciono. Tengo que hacer una formulación estratégica y la formulación estratégica es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con la ayuda de quién lo voy a hacer, incluyendo a quién no quiero ver en el asunto, porque es importantísimo determinar cómo se va a hacer esto. Hacer el planteamiento de la táctica y la creación del plan de acción. Esto es más o menos lo que corresponde al plan estratégico de comunicación, porque es que ahora entramos nosotros a los indicadores de gestión para controlar y evaluar la comunicación. Entonces, de aquí en adelante empezaremos a conocer herramientas de medición que nos van a permitir saber si estamos bien comunicados, qué situación, por ejemplo, podemos plantear a nivel de estudio para comparar el desempeño de mi compañía versus otras compañías. Y eso nos sirve, por ejemplo, para corroborar específicamente si el plan estratégico general de compañía si está bien planteado o no. Para llegar a esto, hay unos antecedentes o unas justificaciones. Por ejemplo, en las organizaciones actuales, solo el 5% de las personas conoce la estrategia. Por lo tanto, un factor importante para nosotros desde el punto de vista de comunicación interna es dar a conocer la estrategia general de la compañía. Vamos a revisar otros datos que son aterradores. El 85% del personal invierte menos de 1 hora al mes para estudiar la estrategia. Como quien dice, no tenemos herramientas de capacitación para que conozcan la estrategia. Si no hay conocimiento de los planes estratégicos de la organización, ¿cómo pretendemos cumplirlos? Entonces, es necesario hacer toda una campaña de difusión y ahí miraremos a ver si es por cartillas, si es por entrenamiento, si es solamente por mensajes, por presentación del proyecto que vamos a hacer. En fin, eso lo elegimos en su momento, pero es una realidad que en un gran porcentaje las personas de una organización nunca conocen para dónde va el plan estratégico de la compañía.
Por lo general, el 15% de las personas que trabajan están remunerados con base en una estrategia. Esto le cala a los comerciales. Al comercial es al que se le cuenta. ¿Cómo voy a crecer el 35%? Entonces usted va a vender más de esto, va a vender más de aquello. Hoy en día, por ejemplo, las compañías están recurriendo a que con sus comerciales se están encargando de vender el inventario que tienen en existencia. ¿Por qué? Porque el tema de pandemia ha hecho que muchos de los sectores estén detenidos. Y les voy a nombrar así suavecito como que. ¿Ustedes conocen una fábrica que se llama Italcol? Italcol, señora. No, no la conozco. Bueno, Italcol, la planta queda entre, ¿qué es? ¿Cuál es la que está al final de la calle 13? ¿Madrid o Mosquera? ¿O las dos? Ah, profe, esa que hay en Siberia, si no estoy mal. Exacto, queda no en la vía Siberia, sino en la que va hacia la calle 13. Sí, pues es decir, de Siberia es la 80, ¿cierto? Y de la 80 tienes dos opciones. Ahí está el puente y si coges a la derecha te vas para Cota y si coges a la izquierda te vas hacia Fontibón, ¿sí? Cuando llegas exactamente a la calle 13, ahí empiezas a devolverte a Bogotá o del otro lado vas a ¿qué población? ¿Mosquera o Madrid? Funza, Mosquera. profe. Ninguna de las dos. Funza no. Funza Mosquera. Sí, Fonse y Mosquera, profe. Esa. Bueno, y Talcol queda ahí yendo por la 13 hacia Bogotá. Ellos fabrican la comida para perritos y para gaticos que se llama Agility Gold, Chonky, y tienen otras cosas y obviamente tienen una cantidad de productos para ganado y para caballos y hacen procesamiento de comida animal. Hace más de 5 meses, esta compañía tiene por problemas, es decir, cuando empezaron los problemas del paro, de los bloqueos nacionales, ellos tienen una planta cerca a Cali, la tienen en Buga. ¿En Buga? No, sí, ¿dónde es que es la parte industrial del valle? No es Buga, sino es donde están la mayoría de las Tuluá, industrias. profe. No, Tuluá, ¿No es Tuluá? ¿dónde está Tecnoquímicas? ¿Dónde está Tecnoquímicas? Está ahí donde está toda la parte industrial del valle, al lado de Cali, que no me Palmira, acuerdo. Palmira es donde está el aeropuerto. Amundi, Jumbo. Jumbo, No, En Jumbo. En Jumbo está toda la parte industrial. La planta principal de esta compañía está en Jumbo. Y resulta que hace rato que no hay distribución de este tipo de productos porque cuando empezaron los bloqueos de las vías y todas estas cosas, ellos se quedaron sin insumos y sin cosas. Dificilísima la gestión comercial. Cuando yo tengo un vendedor, por ejemplo, otro chisme que me enteré, como ya no estoy trabajando con el sector con el que yo trabajaba, que era todos los que producen equipos para entretenimiento, de audio, video, iluminación, todas estas cosas. El mundo entero tiene problemas de repostería. Entonces, muchos productos a partir de la pandemia no se han vendido porque la mayoría de los fabricantes tienen ensamble y piezas a nivel de repuestos en China. Entonces, un parlante de JBL que se fabrica en Estados Unidos, la mayor cantidad de componentes del parlante vienen de China, aunque ensamblen en un lugar de Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, que se llama Rancho Cucamonga, por ejemplo. La parte de microfonería,
iluminación, incluso hasta carros. Por ejemplo, me contaban que hay mucha demanda en un concesionario que se llama Automercol, que Automercol es el que distribuye vehículos marca Mercedes. Tienen demanda, pero desafortunadamente las entregas están proyectadas a un año. ¿Y por qué están proyectadas a un año? Porque no hay vehículos, porque los puertos se cerraron, porque de alguna manera los fletes se encarecieron. Entonces, por eso es que nosotros ahorita tenemos mucho producto muy caro. El piso, el laminado, que normalmente uno encuentra, todavía encuentra uno en un home center metro cuadrado a 32.000 pesos, a 30.000 pesos. La mayor cantidad de pisos hoy en día que se están vendiendo están sobre el rango de 70.000, 60.000 pesos metro, 80.000 pesos metro, porque los pisos baratier ya no existen. Home center que tiene grandes existencias está tratando de vender lo poco que le quedó y que tenía, digamos, de abastecimiento antes de que las cosas con la pandemia se pusieran complicadas. Entonces, a veces el mundo de la economía se liga con el de los negocios con la gente que está en la parte comercial, y si yo tengo una remuneración que proviene de la parte comercial, ¿qué hago para vender un producto que no existe? Pues obviamente me varo. Entonces ahí es donde surgen las estrategias para las compañías, y muy seguro está que normalmente el 20 o el 30% de las personas que están vinculadas a una compañía están trabajando desde el sector comercial. En este momento uno de los sectores más difíciles es la parte de comercio. El tema de la venta está complicada a todo nivel, por producción, por distribución, por todo lo que ustedes quieran. Bueno, en fin, eso es lo que nosotros le miramos en general a las compañías. Por eso es que es necesario que todos los datos que pertenecen a la percepción se conviertan en datos cuantitativos para saberlos medir y para poderlos entregar. 9 de cada 10 empresas no consiguen ejecutar la estrategia. ¿Por qué? Porque no tenemos un pensamiento estratégico. La comunicación es parte de ese pensamiento estratégico, y como en el caso, por ejemplo, de Universitaria de Colombia, entenderán que si nunca se le paró bolas a los procesos de comunicación, una vez las compañías toman vuelo en el desarrollo de sus actividades, no tienen en cuenta que la comunicación, primero, es factor de éxito. Segundo, cohesiona a las personas. Les da la facilidad de entendimiento, de lograr objetivos, de saber qué es lo que está ocurriendo, de capacitación, de una cantidad de cosas. Y si nosotros cuidáramos de los procesos comunicacionales, las compañías caminarían mucho mejor. Otros análisis que hacemos, por ejemplo, es que la comunicación, los temas de imagen y relaciones deben ser vistas como un seguro. Las compañías que se preocupan por estos aspectos tienen buenos resultados. Que a nivel de comunicación tenemos que estar orientados a la medición. Lo que no se mide no se consigue y no se logra, digamos, hacerle seguimiento, y no se puede comprobar tampoco. La gente necesita dentro de las organizaciones conocer los avances puntuales. Si no tuviéramos unos resultados, si no tuviéramos unos diagnósticos, pues obviamente no podríamos entrar en planes de mejoramiento. Nuestro plan también desde la comunicación es la optimización de los recursos, la valoración del talento y conocer, por ejemplo, el valor real que tienen las personas frente a este tipo de actividades. Nosotros, por lo general, gestionamos el capital intelectual, ayudamos a cohesionar lo que es el tema de la cultura, todo lo que es clima organizacional, pero tenemos que acostumbrarnos a evaluar. No nos gusta evaluar, no nos gusta encontrarnos con el número, decimos para eso estudiamos comunicación, entonces no nos gusta la estadística, pero hay que hacerlo y vamos a aprender que aquí vamos a encontrar unas formas para medir desde la percepción, desde lo que está fallando, desde el atributo de imagen, para poder tener un piso de realidad y salir, digamos, de esos conceptos como tan faltos de peso que emitimos desde comunicación.
Entonces, los indicadores de comunicación son diferentes a los de las otras áreas. Debemos propender, ayudar a que se cree una cultura propia de indización. Es decir, ¿estamos comunicados? Sí, pero después de haber hecho un mapa comunicacional, después de haberle hecho una valoración a cómo se comunica el jefe mayor con el siguiente, es decir, por ejemplo, el presidente de la compañía con el vicepresidente con su subalterno, el subalterno con el mando medio con, de ahí para abajo, para poder sacar un índice, que es la indización, que es un número, y poder identificar qué tan cumplidores estamos en todos los procesos. Y lo mismo, de abajo hacia arriba. Donde más problemas hay para lograr una comunicación, como dirían en México, a todo dar, es la comunicación de los grandes jefes con las personas que están en la base, es decir, con los subalternos. El jefe cree que uno lee el pensamiento. El jefe cree que uno tiene una bola de cristal para interpretar lo que él quiere y lo que siente. Y en la mayoría de los casos, las personas que están acostumbradas a cumplir con determinadas funciones caen en error única y exclusivamente por una falsa indicación o por una instrucción incompleta de parte de un jefe. Como el jefe tiene, pues obviamente, tentáculos y tiene el poder en su mano, sacrifica al talento humano que está por debajo y cree que los errores los tapa, justificando que él no dijo porque al de abajo se le tiene que ocurrir. Y esas son cosas que la comunicación tiene que arreglar. Es decir, tanto los de arriba como los de abajo, como los de la mitad, están obligados a cumplir con protocolos y procesos de comunicación, y eso solo se arregla midiendo la comunicación. Entonces aquí nos estamos preparando a ver que realmente estos indicadores nacen de la necesidad de hacer de las organizaciones que sean más eficientes y eficaces, es decir, que sean organizaciones efectivas, y a tener un control de la organización desde el punto de vista de comunicación. Por eso este planteamiento, digamos, es un poco complejo, un poco loco, y yo creo que ustedes dicen, no, pero esta profesora sí últimamente que cambia de jíbaro porque se la fuma verde cada vez que nos va a dictar clase y todos quedamos como con una cara como así. Pero no, es la tendencia general de la comunicación desde el punto de vista interno y externo, más que todos de la parte interna, que es la que nos ayuda de alguna forma a arreglar los problemas de imagen, de identidad y desde el punto de vista de la percepción para lograr el posicionamiento de ella como marca y como producto. ¿Hay preguntas? ¿Algo que quieran saber, algo que quieran aclarar, algo que se necesite saber de esta situación? Alejo quedó peor que ayer. Profe, pues Señora. con todo lo que su merced comenta de la universidad, y se sabe que hay tantas falencias, y digamos, para llegar a ser una universidad tal vez de un estándar un poco más alto, ¿por qué no se ataca esto? ¿Por qué no se hacen estas cosas y se saben que están mal? Se llama el rigor de crecer y el rigor de crecer demasiado rápido, ¿sí? Y lo que pasa es que por lo menos en temas de educación, hay un rango en que de pronto las universidades se pueden dar el lujo de no cumplir con esos requerimientos. Pero el Ministerio de Educación lo va llevando a uno a ser cada vez más preciso. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando con las universidades? Todas deben acreditarse de alta calidad. La acreditación de alta calidad es como cuando uno a una empresa la somete a gestión de calidad. Entonces, o cumple o cumple. Por ejemplo, las empresas, cuando se trabajó el tema de los procesos ISO, todo el mundo quería entrar a organizar la compañía desde el ISO 9000 y el 9000 que le correspondiera, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trataba la certificación de calidad? De hacer las cosas bien desde la primera vez.
entonces a no duplicar funciones, a determinar específicamente, por ejemplo, cómo se hace con el procesamiento de un documento, y entonces uno certificaba áreas de la organización, uno certificaba la parte contable, certificaba la parte de producción o certificaba toda la compañía. Y ahí la certificación funcionaba si desde la alta gerencia se estaba comprometido con el proceso de certificación. Y uno ponía a personas de la organización que se entrenaran como supervisores de ese proceso. Y entonces ya no todo el mundo podía utilizar los documentos de manera indiscriminada, sino que después de entrar al proceso de certificación, el formulario que elegía es el que está normatizado, el que dice, esa parte me la estoy inventando, N095-100 para recibo de caja. Y así sucesivamente. Entonces, todos los documentos tenían una ruta y todos los documentos se utilizaban esos sí o sí, y en el procedimiento en el que se había determinado era la gestión de calidad. Entonces, si yo quería como jefe, que de pronto luego de haberle comprado a mi gran amigo X o Y cosa para la compañía, saltarme el proceso de elaboración de un cheque. Cuando las empresas tienen procesos estandarizados, es decir, han entrado en el tema de gestión de calidad, la elaboración de un cheque tiene que seguir un procedimiento como tal, ¿sí? Y lo tiene que firmar fulano y lo tiene que firmar sutano y luego pasa en copia yo no sé dónde. Y entonces ahí el sistema obligaba a que uno cumpliera el requisito. No es que aparecía mi jefe y gírenme este cheque porque yo digo. No, él puede ser el jefe, pero si él quiere tener una compañía organizada, el primero que se tiene que organizar es el jefe. A las universidades les pasa lo mismo. Crecen y empiezan a tener requerimientos. Entonces, una cosa es la parte académica. Tener los programas con su registro calificado SNIES. Y entonces uno renueva el registro una vez, es decir, la universidad se creó hace 10, 12 años. La primera renovación se hace a los 7 años, ya todos los programas académicos están renovados. No existe por parte del ministerio la aceptación de que se vuelva a renovar el registro calificado. Por ejemplo, el de comunicación no existe. Yo tengo que entrar por normatividad del Ministerio de Educación a acreditar el programa de alta calidad. Y si la universidad quiere hacer un camino un poco más liviano, acredita la institución como una institución de alta calidad. Eso hace que tenga que cumplir con determinados requisitos y ahí la obligan a cumplir y a desatrasar todo lo que no ha definido. Dentro de esas cosas, los temas de comunicación. Entonces, es el rigor de crecer. Es el rigor de que ahí vamos. Hagan de cuenta que nosotros somos un niño de unos 12, 13 años. A esa edad son absolutamente insoportables, necios, desordenados. Ya les salieron las muelas a los 7 y les salieron las muelas del juicio. Y se supone que más o menos tienen ahí las cosas, pero el chino no es ni un niñito y está entrando en la etapa de la adolescencia y entonces lo mismo le pasa a las universidades. Tienen que cohesionarse, tienen que garantizar que determinados procesos se den. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Pues es que hay que entender que la universidad ha tenido un crecimiento vertiginoso. O sea, la universidad pasó en 2 años de tener 8 programas académicos a tener en este momento 9 programas académicos con ingeniería de software que se la acaban de aprobar, a tener 5 especializaciones aprobadas y 16 o 18 programas para carreras técnicas. O sea, eso en 2 años es una carrera violenta. Entonces, claro, si yo hubiera sido gerente de esa universidad, le meto el acelerador a la parte académica, pero la hago crecer administrativamente. ¿Ustedes creen que ese crecimiento y esa gestión de alta calidad va a aguantar un departamento de registro y control como se tiene ahorita? No aguanta.
se revienta por alguna parte. Por lo tanto, la obligación es certificar el proceso más débil que tiene. Entonces, eso duele. Eso duele. Y ahí es donde comunicación entra y dice, mire, entremos a sensibilizar, miremos a ver dónde están los procesos equivocados, hablemos con las personas, miremos quién está haciendo doble el proceso. Ahorita estamos entrando en una dinámica que puede llegar a organizarnos, ¿no? Antes todo era manda un correo a registro y control y esa era la solución, ¿cierto? Pero cuando yo tengo 4.000 correos por responder, no se supone que el proceso lo tengo colgado. Entonces, ahora la misma plataforma nos indica, si usted tiene un procedimiento de esa naturaleza, radique el documento accediendo al botón tal. Entonces, estamos entrando en procesos de solución y cambiando las cosas. Esa es la razón para tener, digamos, algunas cositas que están en mucho desorden. Y que además, pues no hay necesidad de callarlo porque ustedes todos los días lo evidencian, ¿no? Ya quisiera yo poder organizar el tema de la comunicación, pero para eso se necesita la misma voluntad que se tiene para gestionar temas de calidad. Es decir, que desde la cabeza se quiera acogerse a las normas y apegarse a sus revolcones desde el punto de vista administrativo. Y eso está en proceso, eso está en crecimiento. Pero toca, es duro, pero ahí vamos, yo tengo confianza en eso. Gracias, profe. No, pues ahí vamos, mire las 9:53 y yo echándoles cantaleta, con razón que tienen cara de sueño, ay Dios mío. Bueno, mis hijos, ¿alguna pregunta? ¿Entendido más o menos, obviamente el plan estratégico, el direccionamiento corporativo, qué es lo que hay que hacer a nivel de pasos? ¿Sí? ¿Sí o el sueño nos venció? Bueno, si mañana no entendimos, vuelven y me Sí, dicen. señora. Bueno, ok. Entonces, piensen en lo que podemos hacer para llegar a este plan de la universidad. Que tengan una feliz noche, que Feliz descansen. noche, Feliz profe. noche, profe. Feliz noche. Yo les advertí que yo soy la pesadilla número 5. Chao.